Rechazo a la situación, la indisposición para vivir y el miedo a una posibilidad promueven el conflicto. Esta frase seguramente sí lo has escuchado, ¿no? Aquello que resistes, persistes. En la medida en la que yo continúe rechazando una parte de mi vida, en esa misma medida la vida me va a presentar acontecimientos futuros para yo poder seguir teniendo la oportunidad de tomar una decisión distinta. ¿Qué significa esto? Para mí hay una pregunta que en su momento me ayudó demasiado y es: ¿rompo o reafirmo el patrón? ¿Rompo o reafirmo el patrón? Todos los acontecimientos que nosotros vivimos se parecen a algo en nuestra vida, porque quien busca coincidencias siempre las va a encontrar. Entonces, cuando yo empiezo a experimentar sobre todo incomodidades en mi vida, y no necesariamente incomodidades porque esté experimentando un conflicto, a veces la incomodidad se presenta también cuando estoy a punto de tomar una oportunidad, de que me siento inseguro, de que sé que es algo bueno para mí, pero estoy desconfiando plenamente de mis capacidades. En su momento, una de las preguntas que más me ayudó a mí a hacerme y que me la repetía mucho es: ¿rompo o reafirmo el patrón? ¿Qué significa esto? No se trata de la oportunidad que yo dejo ir. Seguramente vas a tener muchas otras grandes oportunidades en tu vida. Seguramente esa pareja extraordinaria que se te está yendo en estos momentos de tu vida va a volver a traer en el transcurso en la que tú vayas avanzando otras grandes oportunidades de pareja. Seguramente esa oportunidad laboral que se te pudo haber ido hace poco no significa que no vayas a poder obtener otras grandes oportunidades en algún momento de tu vida. El punto es, no se trata de la oportunidad que tú dejas ir. No se trata de que si dejo ir esta oportunidad, la vida no me va a volver a dar el chance de volver a experimentarme de una manera distinta, o de volver a crecer, o de volver a enamorarme, por ejemplo. Lo que sucede es que con cada oportunidad o con cada conflicto que yo evito en mi vida, estoy reforzando una conexión neuronal que ya traigo reforzando desde hace X cantidad de tiempo en mi vida, y cuando llegue una nueva oportunidad que sea similar a la que yo acabo de dejar de escapar, va a ser mucho más difícil para mí tomarla, porque es como si tuviese un refuerzo en esa conexión neuronal que yo tengo, y por ende implica un mayor desgaste energético. Entonces, en su momento siempre me preguntaba yo, ¿rompo o reafirmo este patrón? Cuando yo soy consciente de que no se trata de la oportunidad, porque la vida siempre provee, y esa es mi creencia, la vida siempre va a proveer oportunidades para muchísimas cosas y de manera abundante, porque la naturaleza de la vida es la abundancia. Cuando yo empecé a ver de que cada oportunidad que dejaba escapar de mi vida en realidad era un conflicto mucho más grande a solucionar, pero en un futuro posiblemente cercano. En ese momento la conciencia empezó a actuar por encima de mi mentalidad y muy por encima de mi emoción. Porque yo dije, vale, ¿estoy dispuesto a pasar esta incomodidad en estos momentos, o estoy dispuesto a pasar una incomodidad más grande más adelante en mi vida? No es lo mismo emprender cuando tú tienes 20 años que cuando tú tienes 50. Y no es un tema de edad. Y te lo digo porque es una creencia que constantemente vemos allá afuera, ¿no? Es que yo ya tengo 50 o 60 o 70 años, yo ya no estoy para emprender. Lo que pasa es que esa es la manera que nosotros utilizamos para legalizar el que ya es demasiado pesado para nosotros romper la cantidad de patrones que hemos de insuficiencia, romper la cantidad de patrones de escasez, o romper la cantidad de patrones de insatisfacción que hemos venido fortaleciendo a lo largo de esos 20, 30, 40 o 50 años. No se trata de la edad, pero esa es la manera que nosotros utilizamos para poder justificarla. Es que sabemos que implica un gran desgaste energético, porque en la medida en la que ha venido transcurriendo nuestra vida, lo único que hemos hecho es reafirmar exactamente el mismo patrón a lo largo del tiempo. Entonces, cuando yo me resisto a experimentar un conflicto, lo que hago es que lo promuevo a futuro. Y no solamente eso, ¿no? O sea, piensa que en algunos momentos de tu vida, cuando tú corres algún conflicto, ¿no? Ya sea por miedo, por frustración, porque te sientes impotente, esas sensaciones suelen volverse más intensas hasta que tú o lo enfrentas o te distraes. No es como siento rabia o me siento desilusionado, quiero llorar, pero más bien no me voy con mis amigos. Ahí no enfrentaste y no rompiste ese patrón. Ahí lo que hiciste fue dispersarte, pero ese patrón va a volver a llegar a ti. Cuando nosotros constantemente empezamos a correrle a estos estados de supervivencia, que para mí los estados de supervivencia a nivel psicoemocional son las percepciones del pasado y las proyecciones futuras, hacemos que sea mucho más fácil para nosotros dejarnos llevar por ese estado. Cuando nosotros entramos en un estado de supervivencia, nuestras ondas neuronales constantemente se están acelerando y entramos biológicamente, ya no psicoemocional, sino también biológicamente en ese estado de supervivencia. Hoy en día se escucha demasiado lo siguiente, ¿no? Es que yo no tengo mis sueños porque no confío en mí. Yo no consigo mis objetivos porque siento que aún no he sanado ciertas cosas.
pero realmente biológicamente están pasando un montón de acontecimientos, porque como no estamos familiarizados con ese estado de supervivencia y no entendemos de que un estado de supervivencia simplemente es una oportunidad para nosotros descubrirnos, lo que hacemos constantemente es correrle a eso. Y entonces es como que nuestro cuerpo se empieza a paralizar, ¿no? Entonces, cuando entramos en un estado de supervivencia, lo único que nosotros queremos es huir, atacar, escondernos, porque así es como nosotros manifestamos ese estado de supervivencia. Porque no entendemos de una otra manera de que no estamos viviendo nuestra vida de manera presente, de que simplemente todo eso que se ha activado en mí, tanto psicoemocional como biológicamente, que me hace entrar en ese estado de supervivencia, en realidad es producto de un recuerdo o una percepción de mi pasado, o en realidad es producto de una proyección futura en la cual yo me estoy imaginando, pero siento que no cuento en mi tiempo presente, siento que no cuento con la capacidad para poder gestionar esa versión futura. Es increíble que lo que sucede, pero me ha pasado mucho incluso con varios chicos de HIIT, que les paraliza demasiado la imagen futura en la imagen futura que ellos tienen de ellos mismos. Es como yo, Alejandro Londoño, ¿cómo voy a ganar $1.000.000, ¿no? Y empiezo a estar en un estado de estrés porque empiezo a mirar todo lo que ello conlleva, las responsabilidades, ya no solamente los beneficios, sino también las responsabilidades. Entonces, yo siempre me pregunto ¿qué sentido tiene que tú te imagines una versión futura tuya más grande desde tu estado actual? Una cosa es cuando tú empiezas a imaginarte y a visualizarte alcanzando ciertos resultados que tú deseas alcanzar, pero otra completamente distinta es que tú te imagines y al imaginarte te compares y reconozcas la brecha que hay entre lo que eres hoy día y lo que eres más adelante. Obviamente esa imagen futura tuya te va a pesar. Y también es un mecanismo de supervivencia que tiene nuestro cerebro de decirnos a nosotros, quédate quieto porque implica un gran desgaste energético y que no es garantía de que tú vayas a llegar a alcanzar todo eso que tú deseas. Entonces, al final te lo voy a decir, ¿no? Pero aquí es más importante que nosotros aprendamos a confiar en lo que hacemos en nuestro día a día y nos desconectemos un poquitico. Desconexión no hablo de que dejemos de desear eso a futuro, ¿no? Sino que me refiero es más como deja de pensar muchas veces en tus sueños y empieza a resolver tus conflictos actuales. Que tu mejor versión te necesita completo aquí y ahora.